Cordial saludo a las participantes de este video. Somos Shirley Tatiana López, Mayra Liliana Lozano y Luz María Otero. El tema son las actitudes, valores y orientaciones personales. Empezamos con lo mencionado en la lectura del capítulo 13 de los test psicológicos y la evaluación. Una actitud es una predisposición aprendida para responder ya sea negativa o positivamente ante un objeto, situación, persona en particular, etc. Esto consta de componentes cognitivos, afectivos y de desempeño. Entre los componentes cognitivos se encuentra el conocimiento y lo intelectual, los afectivos, lo emocional y lo motivacional, y de desempeño se encuentran la conducta y la acción. Se han creado diferentes técnicas o métodos para la medición de las actitudes. Estos métodos son para obtener información que concierne a la actitud de una persona hacia algo, incluyendo la observación directa, técnicas proyectivas, indicadores fisiológicos, las mediciones de las asociaciones implícitas y los inventarios o escalas de actitud. Entre las técnicas proyectivas, fisiológicas e implícitas, encontramos que la observación directa del comportamiento es plenamente informativa y las mediciones conductuales de las actitudes a menudo producen resultados de técnicas proyectivas y cuestionarios o escalas de actitudes. Técnicas proyectivas son de manera mostrando un conjunto de imágenes ambiguas de las personas e indicándoles que inventen una historia sobre cada imagen. Esto o la asociación de palabras para completar enunciados, la información directa o indirecta sobre las actitudes de una persona también pueden obtenerse en una prueba de conocimiento sobre los hechos correspondientes a dichas actitudes. Esto debido a que los dibujos o las palabras que están diciendo pueden interpretarse de diferentes formas. Las historias que relatan las personas deben revelar algo sobre sus actitudes hacia personajes, escenas, situaciones de las imágenes. Entre las técnicas fisiológicas para medir actitudes hacia diversos estímulos consisten en vigilar las reacciones, tales como cambios de conducción eléctrica de la piel del individuo, como la pupila del ojo, respuesta a estímulos relacionados con actitudes. Estas técnicas fisiológicas no son muy eficientes y más que evaluar actitudes en sí mismas, pueden estar midiendo excitación, interés o la respuesta de orientación, según Woodmansey en 1970. Las asociaciones implícitas, incluso cuando las actitudes o bien otros pensamientos y creencias no se revelan explícitamente en el comportamiento de una persona. Estas pueden estar implícitas en lo que dice o hace. Dichas actitudes implícitas frecuentemente no se pueden captar mediante la introspección, ni siquiera por la persona que reflexiona. Entre algunas escalas tradicionales de actitudes encontramos la escala tipo Thurston. Estas escalas, a pesar de que tienen una confiabilidad bastante alta de instrumentos elaborados mediante el método de intervalos de igual aparición, el procedimiento se ha criticado por todo el trabajo que implica la elaboración de la escala, la falta de originalidad de la calificación de una persona y los efectos de las propias actitudes de los jueces sobre los valores o escala de los enunciados. La escala tipo Likert es más popular de todos los procedimientos de escalamiento de actitud. Sin duda, debido a su sencillez y versatilidad, es el procedimiento diseñado por Rensselaer Likert, al igual que con el método de Thurston, de intervalos de igual aparición. El método de rangos sumatorios empieza con la recopilación o elaboración de una gran cantidad de reactivos de enunciados que expresen diversas actitudes positivas y negativas hacia un objeto o acontecimiento en específico. Entonces se encuentran diferentes enunciados que se refieren al presente más que al pasado. No deben ser objetivos ni susceptibles de interpretarse como objetivos. Los enunciados no deben interpretarse en más de un sentido. Los enunciados deben ser relevantes para el concepto psicológico que se analiza. Y por último, deben ser oraciones sencillas que incluyan solo un razonamiento y no oraciones compuestas ni complicadas.
Otras de las escalas para medir actitudes hacia la matemática o la ciencia se deben indicar una escala de 5 puntos. Ejemplo, muy desacuerdo, muy en desacuerdo, indeciso, en donde se marca una X o un chulo para indicar la medida en la que estamos de acuerdo con cierta actitud expresada en el enunciado, como usted lo perciba. En las escalas de tipo Goodman, el objetivo es el análisis de escalograma, es determinar si las respuestas de los reactivos seleccionados para medir una actitud dada fallan en una dimensión única, es decir, cuando los reactivos conforman una escala unidimensional verdadera, el participante que elige un reactivo en particular también está aceptando todos los reactivos que tienen un valor de escala menor. El cálculo de magnitud se basa en un procedimiento psicofísico. Para escalar intensidades de estímulos, el participante asigna un valor numérico a cada una de las series de estímulos que varían a lo largo de un rango de intensidad. Las clasificaciones promedias otorgadas a cada uno de los acontecimientos se calculan contra una medida de los valores reales, tales como el costo monetario de un delito. Esta técnica también es usada para escalar percepciones sociales o actitudes, como la popularidad de candidatos políticos, etc. Algunas fuentes de escalas de actitud se han evaluado y estudiado ampliamente en Estados Unidos. Se encuentran, por ejemplo, el orden alfabético, las actividades o actitudes hacia las personas viejas, el SIDA, las computadoras, el Congreso, las guarderías, los homosexuales, las lesbianas, las opiniones mayoritarias, las matemáticas, los políticos, el sexo, la escuela, los maestros, etc. Entonces son diferentes actitudes que se van estudiando ampliamente por Estados Unidos como ejemplo. La confiabilidad y validez de las dimensiones de actitud intenta que los coeficientes de confiabilidad de las calificaciones de escalas de actitud sean a menudo entre los 80 o incluso entre los 90. Además de estos cambios efectivos en las actitudes que produce alguna situación manipulada, diversas variables de situación y procedimiento pueden afectar la confiabilidad de un instrumento de actitud. A mí me correspondió hablar sobre la medición de valores. En comparación con las actitudes, los valores se consideran más importantes para la personalidad y más básicos para la expresión de necesidades y los deseos individuales. Se puede decir que el concepto valor no se limita solo a la psicología y de la sociología, sino que también se emplea en la filosofía, la religión, economía y otros campos. La comparación entre las puntuaciones en una y otra variable indica la importancia de cada uno de estos valores o las tendencias conductuales de la persona. Estudio de valores de Rockins. Milton Rockins definió el valor como una organización de creencias relativamente perdurables alrededor de un objeto o situación que predispone a la persona a reaccionar de determinada manera. También sostuvo que hay dos tipos de valores, que son los valores instrumentales, que son relativos a modo de conducta, las formas de actuar específicas que una persona utiliza en un momento para alcanzar un objetivo deseado. Al mismo tiempo clasificó los valores instrumentales en dos tipos, en valores morales, y los valores morales son las formas de conducta interpersonal que producen sentimientos de culpa cuando se violan. Y tenemos también los valores de competencia. Estos valores son las conductas interpersonales relacionadas con la autorrealización, cuya violación provoca sentimiento de inadecuación. Por otro lado, tenemos los valores terminales, es lo concerniente a todos los finales. Y también se subdividen en valores personales, que son los que incluyen estados finales como la conciencia tranquila y la salvación, y estos están centrados en la persona. Los valores sociales incluyen estados finales como la equidad y la paz mundial, y también están centrados en la sociedad.
La encuesta de valores de Rockich es un instrumento de clasificación de valores. La tarea de los participantes en la encuesta es organizar los 18 valores terminales seguido de los 18 valores instrumentales en un orden de importancia, como principios rectores en la vida de cada persona. Valores vocacionales. Los valores vocacionales varían de persona a persona, de un momento a otro y según el carácter del trabajo. Según Super 1973, encontró que las personas de ocupaciones de nivel superior estaban más motivadas por la necesidad de autorrealización, que es un objeto intrínseco, mientras que los valores extrínsecos eran más probables que estuviesen suscritos por personas de ocupaciones de niveles inferiores. Escala de valor. El propósito de la escala de valor es comprender los valores que los individuos buscan o esperan encontrar en diferentes papeles de la vida y evaluar la importancia relativa del papel del trabajo como medio de realización de valores en el contexto de otros papeles en la vida. Esta escala consta de 106 reactivos y toma de 30 a 45 minutos completarla y se clasifica para 21 valores, o sea, es decir, 5 reactivos por valor. Orientaciones personales. Esas mediciones de orientaciones personales son similares a los inventarios de intereses y valores. Un ejemplo de orientación personal es la medida en que un individuo intenta hacer todo lo que puede ser. Inventario bien sobre el papel del sexo. El desarrollo de varias mediciones relativas al papel del sexo durante los últimos 30 años aproximadamente fue impulsada en gran medida por el interés sobre discriminación de género y por el carácter y origen de las diferencias de sexo en las características psicológicas. La forma breve de este inventario, BSRI, es la forma breve, que se diseñó para clasificar a las personas de acuerdo con su orientación en cuanto al papel del sexo. Consiste en 60 palabras o frases que deben clasificarse en una escala de 7 puntos, donde 1 significa nunca o casi nunca es cierto y 7 se refiere a siempre o casi siempre es cierto. 20 de estos reactivos se refieren a características que se cree son considerablemente más adecuadas para mujeres que para hombres. Por ejemplo, ser afectivo o ser alegre. Y 20 reactivos supuestamente son neutrales sobre el sexo. Por ejemplo, adaptable, minucioso. Primero se determinan las calificaciones en 3 escalas: masculinidad, que es la M, femeninidad, que es la F, y androginia, que es la A. Después, el examinado se ubica en una de las siguientes 4 categorías de acuerdo con sus calificaciones en las escalas M, F y A. Masculino superior a la mediana en M e inferior a la mediana en F. Femenino superior a la mediana en F e inferior a la mediana en M. Andrógino superior a la mediana tanto en M como en F. O indiferenciado inferior a la mediana tanto en M como en F. Las calificaciones de este test en general son satisfactorias. También encontramos la escala de igualitarismo del papel de los sexos. Este es otro inventario relativo a diferencias psicológicas y de comportamiento entre los sexos. Es la escala de igualitarismo del papel de los sexos, SRES. Esta prueba está diseñada para medir las actitudes hacia la igualdad de hombres y mujeres. Contiene 95 enunciados de actitud que se responden en escalas de 5 puntos. Los reactivos están escritos en un nivel de comprensión de 6 o 7 grados y requieren de aproximadamente 25 minutos para contestarse. Las escalas de 19 reactivos de la SRES cubren los siguientes dominios: los papeles maritales, los papeles de los padres, los papeles de empleos, papeles sociales interpersonales heterosexuales y papeles educativos. Las confiabilidades internas de esta prueba en cuanto a consistencia son bastante altas. Con respecto a su validez, las relaciones entre la SRES y otras variables, así como las diferencias de grupo en las calificaciones, atestiguan la validez convergente, discriminante y de constructo de este instrumento, como lo afirman Kinikin en 1993. El inventario de orientación personal.
Este inventario es de un amplio uso y fue diseñado para medir valores y comportamientos importantes en el desarrollo de las personas autorrealizadas. Este inventario consta de 150 reactivos de elección forzada adecuados para estudiantes de bachillerato, universitarios y adultos. Se califica primero en dos proporciones de orientación principales. Primero, la proporción de tiempo, que es la incompetencia de tiempo versus competencia de tiempo. Y segundo, proporción de apoyo, apoyo externo versus apoyo interno. La proporción de tiempo indica si la orientación de tiempo del participante está sobre todo en el presente, el pasado o el futuro. Y la proporción de apoyo indica si la orientación de reactividad del participante es básicamente hacia otras personas o hacia sí mismo. Después de que estas dos proporciones se han calculado, se determinan las calificaciones de las siguientes 10 escalas. Tenemos primero, valor de autorrealización, que es la afirmación de los valores primarios de las personas autorrealizadas. Segundo, la existencialidad, que es la capacidad de reaccionar de manera situacional o existencial. Tercero, reactividad de sentimientos, que es la sensibilidad de reacción a los propios sentimientos y necesidades. Cuarto, espontaneidad, libertad de actuar espontáneamente para ser uno mismo. Quinto, autorrespeto, que es la afirmación de sí mismo debido al esfuerzo. Sexto, la autoaceptación, que es la afirmación o aceptación de sí mismo a pesar de las habilidades o deficiencias. Séptimo, naturaleza del hombre, que es el grado de visión constructiva de la naturaleza del hombre, la masculinidad y la feminidad. Octavo, la sinergia, que es la capacidad de ser sinérgico, es decir, de trascender dicotomías. Noveno es la aceptación de la agresión, que es la capacidad de aceptar la agresividad natural de uno mismo como opuesta a la defensividad, la negación y la represión de la agresión. Y décimo tenemos la capacidad de contacto íntimo, es decir, que es la capacidad de desarrollar relaciones íntimas con otros seres humanos, libre de expectativas y obligaciones. Por último encontramos el inventario de orientación de vida. Este inventario es usado en contextos institucionales y profesionales para el desarrollo de recursos humanos y propósitos de investigación. Este inventario permite a los solicitantes, empleados o asesorados evaluar sus orientaciones de estilo de vida con respecto a los conceptos de incrementar o envolver. Un estilo de vida incrementado está orientado a la innovación, el cambio y el crecimiento. A diferencia de un estilo de vida envolvente, se orienta hacia las metas de la estabilidad tradicional y fuerza interior. Encontramos dos escalas, la A y la B, donde la A consiste en actividades de 14 reactivos de actividades correspondientes a las orientaciones de incremento y envolvente. El participante indica en una escala de 5 puntos la cantidad de tiempo que dedica a la actividad. En los 6 pares de reactivos de la elección forzada en la escala B, el participante indica la importancia que cada uno de las dos actividades tiene para él.